Chuta, no están nada desaparecidos, están en Argentina los perlas. Esta gente, por Dios. En 1974, la dictadura de Augusto Pinochet se propone exterminar al movimiento de izquierda revolucionario MIR. La tarea se la encomienda a la DINA, comandada por el general Manuel Contreras. Está en marcha lo que se va a conocer como la Operación Colombo. Son 119 chilenos que fueron extraídos de la faz de la tierra en nuestro país para hacerlo desaparecer para siempre. El número 119 es un número cabalístico. 11.9, 11 de septiembre. Me fueron a buscar a mí, Guatón Romo, el Morembrito. Ahí comenzó todo nuestro calvario, en realidad. Estar en la agrupación significó lucha, significó no tener más miedo. Pinochet no tocó nunca una cárcel. Te habla de que hay dos justicias. Señor presidente, Frank Manito de CBS News de Nueva York. Hace algunas semanas había una información de Chile sobre 119 desaparecidos. Mire, esa materia de los 119 desaparecidos está entregada a la investigación del Ministerio del Interior. Yo personalmente considero que fue una de las tantas máquinas que nos prepararon, máquinas llamamos nosotros algunos hechos preparados por el marxismo-leninismo. Esto, a mi modo de ver, también es una de las tantas cosas que prepararon. Porque usted tiene que entender, señor, que yo tengo que ser muy ingenuo, o el gobierno de Chile tiene que ser muy ingenuo, para haber producido esa muerte, sacarlo nosotros mismos a luz, ¿no es cierto? Mi compañero es un detenido desaparecido, él se llama, no se llamaba, Teobaldo Tello Garrido. Él fue detenido el 22 de agosto de 1974 y fue llevado directamente a José Domingo Cañas, que es un centro de tortura que ahora es una casa memoria. Soy la esposa de Ismael Darío Chávez Lobos. Él desapareció el 26 de julio de 1974 y fue un equipo de la DINA con miembros de investigaciones. Tengo dos tíos desaparecidos, Jorge Elías Andrónicos Antequera y Juan Carlos Andrónicos Antequera. Al comienzo, la palabra desaparecidos no existía. El trabajo consistía en ubicar dónde están los detenidos que no se sabe dónde están. Los presos no pueden desaparecer simplemente. Si quedaron presos, estarán en una parte. Pero llegó un momento cuando la dictadura era imposible seguir con desapariciones. Porque ya la gente comenzaba a darse cuenta. Digo, algo tendrán de razón esta gente que protesta tanto. La Operación Colombo se origina a partir del año 1975. Es decir, había una presión sobre el régimen y el régimen no tenía respuesta, salvo la de actuar con un montaje ideado por la DINA, entendemos por el propio Pinochet, por el general Contreras, una estrategia de desinformación. El sentido que atribuimos a esta celebración litúrgica. Y ahí me avisaron de que existía el Comité Pro Paz. Me dijo, vaya al Comité Pro Paz y vaya a Sender y a la Cruz Roja. Hay mucha gente presa y desaparecida y no sabemos dónde están. A los 5 días me fueron a buscar a mí,
y me llevaron al mismo lugar donde estaba mi compañero. Guatón Romo, el Morembrito. Ahí comenzó todo nuestro calvario, en realidad. Era una persecución ante todo el movimiento del MIR, que estaba recién comenzando, por ahí por junio comenzó la represión del MIR. Y él pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria. Mi marido fue del FERI después del MIR porque pasamos al Movimiento de Pobladores Revolucionarios, MPR. Y ahí trabajamos con los pobladores. Estábamos en tomas nosotros, con tomas de terreno. El MIR es golpeado sin misericordia. Se calcula que unos 900 miristas murieron en la Guerra Sucia de Chile. La Operación Colombo es una maniobra político-comunicacional que se generó en dictadura, ¿ya? Donde los medios de comunicación estaban controlados. El 15 de julio de 1975, la revista Lea informó sobre una lucha interna del MIR que habría motivado el asesinato de 60 militantes en diversas ciudades latinoamericanas y europeas. ¿Cuándo se da cuenta usted que su compañero y el resto de sus compañeros comienzan a desaparecer, que esta es una organización, una orquestación, una suerte de exterminio de la DINA en contra del MIR? Mira, fue cuando salieron las listas de los 119, cuando los acusaban de ser terroristas, que interiormente tenían conflictos y que se estaban matando unos con otros. 9 días después, el 24 de julio, el diario brasileño O Dia de Curitiba informó de 59 miristas que habían muerto en enfrentamientos registrados en Salta, Argentina. Yo ya estaba exiliado en Buenos Aires cuando aparecen las noticias con el viejo periodista Mario Plané, que era exdirector de la Escuela de Periodismo. Descubrimos la noticia en el diario brasilero y fuimos a la dirección de la imprenta en Buenos Aires que daban, y obviamente no existía. Esa misma mañana volvimos a las oficinas del Time y se lanzó la noticia al mundo de que era un montaje porque esa oficina no existía. Los estrategas de la DINA, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron aparecer cuerpos de chilenos en la ciudad de Buenos Aires. Los familiares viajaron a Argentina, hicieron todas las pruebas, hicieron las pericias pertinentes. Los cuerpos fueron periciados y se estableció que ninguno de ellos correspondía a sus seres queridos, porque aparecieron unas nóminas en el mes de junio y julio del año 75, uno en la revista O Dia de Curitiba, una revista que no existía, pero que apareció ese único día con 59 nombres. Y después apareció, al mes siguiente apareció en el diario Olea de Argentina, también una nómina con 60 nombres. Esto es lo que suma los 119. Alguien, nunca pudimos determinar quién, pero sí sabemos de dónde vino el mensaje, dijo: veamos la lista de los presuntos desaparecidos y los hacemos morir en Argentina, en enfrentamiento por razones financieras, por ejemplo, o en enfrentamiento con la policía. Y en julio, cuando salieron las listas, ahí para nosotros fue tremendo, porque ahí nos dimos cuenta que aquí ya venía un tema de exterminio, o sea, de apagar y de alguna forma justificarse ellos con este montaje bárbaro que hicieron. Medios nacionales, según lo que consta en la historia, los reprodujeron de cable, y particularmente el Mercurio y La Segunda fueron los que lo difundieron con mayor agresividad. La Segunda tituló "Exterminados como ratones". Decir exterminados como ratones era como ya lo más bárbaro que pudimos haber escuchado. El montaje siempre fue así, hacia pegar fuerte a la primera. Entonces nos decían, oye, que esta señora están inventando, a lo mejor se fue con otra, anda paseando por el extranjero. Y bueno, ellos inventaban cosas y la gente creía, y nosotros andábamos como ya sin miedo, empezamos a sacarnos el miedo
y empezar a salir, ¿no? a manifestarnos. Acá está mi abuela Mina Antequera, ya no está con nosotros, pero nosotros seguimos su legado. Nosotros fuimos, como te digo, las primeras que salimos en las marchas. Fuimos las primeras en encadenarnos a los tribunales de justicia. Fuimos las primeras que hicimos las huelgas de hambre. Fuimos las primeras en sentarnos en la calle, hacer manifestaciones, porque era una cosa tan humana, era buscando personas, hijos. Que no vamos a ir a encadenar, me dice. Entonces, yo me quedé pensándole, ¿y con qué derecho si soy yo la madre? Así que ella me movió a lo que tenía que hacer yo, porque yo estaba media aturdida ya. Y así fue como llegué a encadenarme. No, si nosotros éramos bien aniñadas, te voy a decir, las viejas en esa época. Claro que éramos más jóvenes, imagínate tú y yo, 40 años menos. ¿No? Teníamos harta más fortaleza. Entonces los hombres se quedaban en la casa, mi marido se quedaba en la casa con la niña porque alguien tenía que quedarse con ella mientras yo andaba revolviéndola, pues. Entonces la familia para mí fue la agrupación, porque estábamos todas en la misma, y eran madres, hermanas, esposas, compañeros también, existían muchos maridos. Entonces, para mí fue la contención, podíamos hablar de lo mismo, podíamos llorar juntas. Estar en la agrupación significó que las energías cambiaron. Estar en la agrupación significó lucha, significó no tenemos miedo y salir a enrostrar a todo el mundo que nosotros éramos su familia, que los seguíamos apoyando y que necesitábamos verdad y justicia. Y en Chile el ministro Montiglio hizo una gran investigación, ya fallecido el ministro Víctor Montiglio. Él logró procesar a Pinochet, primero desaforar a Pinochet. Hacía más de una década que no se veían. El Club Militar de Locurro fue el escenario del cara a cara entre Augusto Pinochet y Manuel Contreras. Contreras ingresó por la puerta principal en un vehículo de gendarmería, mientras que Pinochet lo hizo por la parte posterior del recinto en un Mercedes-Benz. Yo fui parte de la querella de la Operación Colombo, pero el tipo era un psicópata. Es que no puede ser normal una persona que haya matado y asesinado a tanta gente. Y Contreras era otro psicópata. Durante los primeros años de la dictadura, Augusto Pinochet y Manuel Contreras mantuvieron una estrecha relación. Según sus declaraciones judiciales, en esa época, Contreras informaba personalmente a Pinochet de las actividades de la DINA. El ex gobernante, sin embargo, siempre negó esta versión. No me acuerdo, pero no es cierto. Y si fue cierto, no me acuerdo. Yo diría que Contreras también entregó a Pinochet, porque si en la medida que Contreras decía, Pinochet es el jefe de la DINA, ¿por qué tengo que responder yo? Pregúntenle a él. Y Pinochet decía, bueno, este es un tema de subalterno, yo no soy el jefe de la DINA. Incluso cuando se le pregunta por estas víctimas, él dice, mire, yo no me puedo preocupar de estos temas que son temas menores, yo soy presidente de la República, para eso hay gente subalterna. En noviembre del 2005, el juez Víctor Montiglio procesó a Pinochet, quien luego sería desaforado y prontuariado en su hogar en el exclusivo barrio de La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea. Los que figuran Manuel Contreras, el ex jefe de Villa Grimal, Marcelo Moren-Brito, y el brigadier en retiro Miguel Krasnov. Después logró procesarlo, lo dejó en libertad bajo fianza a Pinochet y a un montón de agentes, y finalmente Pinochet fue sobreseído definitivamente por razones de salud mental. Afortunadamente, con el paso de los años, esa resolución fue desvirtuada por la propia Corte Suprema, fue revocada y Pinochet terminó siendo, bueno, si no fue condenado finalmente es simplemente porque se murió. Yo no creo que sea ejemplificador, para nada. O sea, Pinochet no tocó nunca una cárcel. Mi abuela fallece, Herminia, fallece el 2020
el 31 sin saber ni de justicia y tampoco del último paradero de su hijo. Yo pienso que en el fondo no estamos haciendo una real justicia. Para mí, por lo menos las causas que a mí me tocó, que eran la de la Operación Colombo, que eran jóvenes que fueron detenidos y luego en centros clandestinos y luego desaparecieron, para mí la verdadera justicia hubiese sido que alguien hubiese intervenido en esa época y hubiese obligado a que esas personas, la detención de esas personas fuera institucionalizada y no se mantuviera en la clandestinidad. El número 119 no es un número caprichoso, es un número cabalístico. 11.9, 11 de septiembre. O sea, ya demostraba, yo diría, la perversidad de organizar una maniobra de montaje y aún decir, la firma nuestra es que esto está recordando el 11 de septiembre. Alguien dijo alguna vez que podrían haber sido arrojados al mar en Quintero, de hecho hay un memorial ahí, pero a ustedes no les cierra esa historia. No, no nos cierra. Hubieron testimonios de militares o de jóvenes que estaban haciendo servicio militar, pero sí dieron información de que muchos fueron tirados al mar, pero no nos dicen quiénes. No, Darío no está ahí, yo estoy segura que no, porque él fue a parar a Colonia Dignidad. En el año 1975 ya teníamos vestigios de que él había estado en Colonia Dignidad, que se lo habían llevado desde Londres 38, que fue la primera casa de tortura. Se llevaron como a 8 o 9 de ahí, en el mes de agosto del 74. ¿Tú has podido cerrar ese ciclo con él o no? No se cierra. Porque yo tengo un hijo y tengo nietas de él, tengo 2 nietas de él, que no lo cierran porque es una herida abierta. ¿Dónde está mi marido? Porque a mí hasta me indemnizaron, pero ¿de qué me sirve si yo no he cerrado ese ciclo? ¿Se recuerda la última vez que lo vio? No podía hablar, estaba entero, golpeado, fracturado, sin sus dientes. Yo lo busqué, porque siempre con la vista vendada, yo lo busqué con mis manos y él me tomó la mano y me llevó a su oído. Y él me dice, ahí fue lo único que me dijo, acércate a Cruz Roja Internacional y cuenta lo que aquí está pasando, sin miedo. Esa fue la última vez que yo lo vi. Según el informe Rettig, los 119 nunca salieron de Chile y todo fue un burdo montaje de la dictadura. Augusto Pinochet fue sometido a proceso, sin embargo, no pasó ni un solo día en la cárcel. Por eso, los familiares de estos detenidos desaparecidos a casi 50 años aún siguen luchando por justicia.